Incluso nos ha dicho amigos o por internet que podría ser que pudiéramos tener algún problema. Porque no me gusta mucho Santo Domingo, porque es muy peligroso y hay un montón de barrios donde no puedes caminar. ¿Por qué tratamos de tapar el sol con un dedo? Yo estoy aquí ahora con mucho ánimo, pero yo espero tener el mismo ánimo cuando me toque tirarme. Este recorrido lo vamos a iniciar en la capital de Samaná, Santa Bárbara. Se encuentra en la costa sur de la península de la bahía de Samaná. Algo que no te puedes perder cuando vengas a Samaná es venir a este puente. Este puente le da el auge a la provincia que merecía. Es un puente peatonal que llega hasta Los Cayos, que se encuentra a 90 metros de la orilla del mar y a 500 metros de Cayo de Viga. Claro que sí, le tengo que dar la información real. Esto es uno de los lugares más visitados en Samaná. Cuando ustedes vienen en la mañana, el sol saliendo, la vista es hermosísima. Tiene que hacer, tiene que ver aquí en Samaná. Aquí hay muchas cosas que ver. Lo que más me llama la atención aquí son la naturaleza, un ejemplo como los Aipices, Cayo Levantado, la Cacá del Limón, el Rincón. Aquí tenemos muchísimos lugares, Frontón, que son cosas naturales que Dios nos dio para poder sobrevivir, porque a cada cosa Dios le da lo de Él. Y Dios, como sabe que es una provincia pobre, le dio riqueza a la naturaleza y los cocoteros para poder sobrevivir. Pobre pero muy bonita, así que uno nunca sabe qué puede pasar por aquí. En belleza somos ricos, pero somos pobres en decir que quizás estamos mal administrados. Ok, ahora entiendo. Si te quedas hasta el final, podrás ver qué tan hermosa es esta provincia, porque estaremos visitando lugares únicos de los cuales estamos seguros que te encantarán. Pero antes, queremos saber qué tan seguro es Samaná. No, aquí casi no hay problema porque te digo, hay una sola calle. Es muy difícil de haber delincuencia porque hay una calle. Aquí todo el mundo se conoce prácticamente. Aquí no conocemos. Si pasa algo, tú puedes buscar que hay una gente de fuera. Porque aquí la gente de aquí se conoce uno con otro. Mira, mis cuadros amanecen ahí y nunca la han tocado. Es un lugar muy tranquilo. El que quiera venir aquí, que venga de visita, que verdaderamente se va a llevar una buena sorpresa al ver la belleza que tenemos aquí. Ahora nos dirigimos a nuestro próximo destino, el cual queda a aproximadamente 45 minutos de Santa Bárbara. Bueno, aquí nos encontramos actualmente de camino a Boca del Diablo. Es un camino bastante tenebroso. Yo estoy arriba del carro y bueno, hay muchos huecos y muchos árboles y el camino parece cada vez que se vuelve más angosto. Dios mío, pero qué tigre. Haciendo de todo para agarrar una buena toma. Antes de llegar a nuestro destino, nos encontramos con algo inesperado, una mina de mármol. Hicimos una parada improvisada, estamos en una mina de mármol. Cuéntanos, ¿cómo funciona esto? Nosotros cortamos hasta profundidad, ya nosotros salimos de adentro, fuimos otra vez afuera. Ok. Vamos cortando en bloques. ¿Y como cuánto vale un pedazo de eso? ¿Cómo se llama? Un bloque de un bloque, sí. bloque de mármol. Como te digo, dependiendo la calidad, pueden valer de 700.000, en adelante, dependiendo la calidad. Ese se lleva, se importa tanto a Boca Chica, que está la fábrica principal, y allá la procesan, es decir, le dan corte con su maquinaria especial, sacan losa, lavamanos, a veces baño de mármol y eso. Y también la importan a Estados Unidos, Estados Unidos, España, México, Puerto Rico. En República Dominicana solamente existe esta que saca ese tipo de material. Y está en Samaná. Estamos aquí en la mina de mármol, en Samaná, Mármol Portorro. Te invitamos a que te suscribas al canal para que sigas viendo tantas cosas interesantes de aquí de Samaná, provincia turística. Ahora nos encontramos en la boca o la garganta del diablo. Este nombre se le adjudica a este lugar porque por las montañas que ustedes ven aquí. ¿Qué pasa debajo de mí?
Debajo de mí o atrás de mí, como ustedes pueden ver aquí, hay un hoyo no tan grande, pero el mar se entra por ahí. Y lo que pasa es que el mar, cuando está bravo, choca con las rocas, ocasionando eso que ustedes acaban de ver ahí. No sé si lo vieron, pero pasó algo bastante curioso y puede llegar a ser un poco peligroso. Así que cuando vengan por aquí, tengan mucho, pero mucho cuidado. Vamos, Emily. Tú una dura. Sí, pero está en la piedra. El terreno, miren, muy interesante. O sea, caminar por aquí es un poquito incómodo. Por otro lado, algo que no te puedes perder cuando vienes aquí y que sin duda tienes que disfrutar es de esta vista. Nosotros vamos a hacer algunas fotos y para ver esas fotos, dirígete inmediatamente a nuestro Instagram, lo cual estamos llenando con todo el contenido que estamos haciendo. Otra rayita abajo, ruta. Síguenos para que estés siempre pendiente de lo que hacemos y disfruta de esas fotos. Señores, seguimos en la Garganta del Diablo y nos encontramos aquí con dos turistas que se están quedando en Samaná, igual que nosotros. Cuéntenme ustedes, ¿por qué Samaná? Samaná más que nada y sobre todo por la naturaleza que hay por aquí, porque estuvimos unos días en Punta Cana y es diferente, nosotros buscamos algo diferente, que salga de lo común y que podamos pasárnoslo muy bien. Nos ha gustado también pues un poco ver la cultura así más, por decirlo más local, con pueblos más locales y con viviendas más locales. Sí. ¿Y han tenido la oportunidad de mezclarse con los locales también? Sí, Sí, pero más con gente que ha salido fuera del país a trabajar y han vuelto aquí pues, de vacaciones. Okay. Pero tienen esa cultura dominicana, esa cercanía, nos han invitado a tragos, hemos estado charlando, muchas risas, son gente muy divertida. Y la verdad es que muy bien. Sí, nos encanta. No es por echar flores, pero es verdad. O sea, Gracias. Es un gancho diferente. ¿Qué ustedes le dirían a esos turistas que tal vez no conocen Samaná? ¿Qué le aconsejarían o qué les recomendarían? Pues la verdad es que les recomendaríamos Samaná sobre todo por ese lado más salvaje que hay aquí, que no es tan turístico, pero a la vez pues tiene esa proximidad, todo lo que puedes necesitar y que aquí se lo pasarían genial. Porque hay vida también un poco así de bares, de restaurantes, la gente es muy amable y se está muy bien. Y sobre todo que se muevan, que no se queden solo en un sitio, sino porque que salgan de los resorts. Salir, cojan un taxi, moto, coche, sí, alquilen. lo que sea, no es tan caro, si saben buscar no es tan caro. Y sobre todo que de peligro nosotros... Sí, eso es un punto que nos hemos sentido bien. Incluso nos ha dicho amigos o por internet que podría ser que pudiéramos tener algún problema. Aquí nos protegen, sí, estamos protegidos. O sea, muy bien, y con la gente que nos hemos cruzado, la verdad es que la gente... Todos muy majos, nos intentan ayudar, así que muy bien. ¿Escucharon eso que acabaron de decir? Cuando vives en el extranjero, hay muchas personas que advierten del peligro que se corre cuando uno va a la República Dominicana. Pero si nosotros hablamos de la delincuencia que hay en nuestro país, dicen que estamos criticando, que hablamos mal, que damos un mal ejemplo y mucho más. Más adelante te vamos a mostrar esto con evidencia. Pero mientras tanto, nos devolveremos un poco para seguir nuestro camino hacia Las Galeras. Desde ahí se pueden visitar algunas de las mejores playas de la República Dominicana. Bueno, aquí estamos en Las Galeras. Si quieres ir a Playa Frontón, hay dos formas de llegar. Una es yendo con el carro hasta cierto punto que te indica el mapa y desde ahí caminar aproximadamente 2 horas. O la otra es coger una lancha. Si sigues el camino de Las Galeras, justamente al final en la playa, vas a ver muchas opciones, muchas personas se te van a acercar y siempre van a tratar de negociar, así que no te quedes con el primer precio que te tiren, negocia siempre. Otra cosa importante es que aquí puedes visitar varias playas. Cada playa para mí tiene su propia característica. Siempre pregunten cuáles son las mejores playas, dónde ir y que no falte Playa Rincón junto al río que está ahí, porque ese río es durísimo. Playa Rincón, una de las playas más hermosas de acá de Samaná. Se encuentra específicamente en la zona de Las Galeras y está entre las 10 playas más hermosas del Caribe. Señores, tienen que venir acá. Bueno, aquí estamos en Playa Rincón. Veo que el agua es sumamente cristalina y esta es la parte del río, creo, porque al otro lado hay una playa.
Y aparte de la playa hermosa, señores, aquí tenemos un río loquísimo. ¿Por qué? Porque este río, aparte de que el agua es cristalina, es muy refrescante. Señores, miren, todo esto que ven acá es completamente azul, transparente, y eso se debe a que la arena es blanca. Parece que la arena de la playa se ha llegado a meter aquí en el río y, señores, es hermosísimo. Para mí es uno de los lugares favoritos para visitar aquí en la República Dominicana. Aparte de eso, aquí tú encuentras manglares y diferentes tipos de cosas. Hay un bote que puedes tomar que te dan un tour por el río casi completo y ves otros lugares hermosos dentro de ese río. Así que si vienen para acá, señores, no dejen, o sea, Playa Rincón es bonita, pero no dejen de visitar este río que vale la pena. Este tigre, miren, es duro. Él vino en esa... Bueno, ustedes lo vieron ahora mismo como él llegó aquí, ¿verdad? En la lancha. Pero cuéntame algo, Fabio. La República Dominicana es un lugar hermoso. Y Samaná tiene su plato aparte. Sí. Y tú que eres casi un pecadito, ¿cuáles son las playas según tú las más lindas? ¿Y cuáles son los que más, las playas que los turistas más piden por aquí? Le gusta mucho Rincón, porque es una playa muy famosa, pero de recomendación, para bañarse, buen servicio, buena comida, Playita. Esa es una de las que están por aquí, cerca. Allá arriba, cerca de Playa Grande, pero Rincón, restaurante Rubí, muy buen servicio, buena playa. Ustedes ya escucharon, la playita, restaurante Rubí. Para mí que soy de él, que él está dándole esa recomendación, no, mentira. ¿Cuáles películas famosas se han filmado por aquí? Bueno, aquí se han filmado dos. Aquí se filmó una escena de Piratas del Caribe, wow, en Playa El Bremán, un poquito más para arriba de Rincón. Y se filmó otra en Playa Frontón. No sé exactamente el nombre, pero filmamos una, yo trabajé en La Yola. Yo fui, o sea... No mientras salí. Le estaban filmando. Exactamente. Wow. Fabio, muchísimas gracias. Dile algo a esa gente. Señores, vengan a visitarnos. Tenemos la Playa Frontón, muy buena playa, parece snorkeling. Y suscríbanse y dejen su comentario. ¿Cómo te llamas? Natalie. Y soy de Alemania. ¿Eres de Alemania? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de la República Dominicana? Creo fue las terrenas ahora. Sí, las terrenas es muy bonita. Y también la naturaleza, especialmente en el norte o en Samaná. Aquí es muy bien. Y no me gusta mucho Santo Domingo porque es muy peligroso. Y hay un montón de barrios donde no puedes caminar. Y siempre tienes que cuidar que la gente no te roba. Y todo el tiempo es catcalling, como bonita y linda y no sé, es horrible. Y a veces la gente te toca la piel y el pelo y para nosotros tiene miedo entonces. Espera. Una alemana que viene a la República Dominicana para trabajar y dice que no se siente segura, que tiene miedo porque la tocan, hacen diferentes cosas en la capital. Unos españoles que dicen que diferentes personas le advierten del peligro que corren en la República Dominicana. ¿Por qué toco este tema? Bueno, hace un tiempo atrás nosotros hicimos una publicación en Instagram en donde promocionábamos la serie que iba a venir sobre la República Dominicana. De hecho, si no has visto esta publicación, puedes verlo aquí o puedes ver el link en la descripción. En este video decíamos diferentes cosas sobre la República Dominicana, terminando diciendo que íbamos a mostrarle que la República Dominicana era más que pobreza, más que delincuencia, etcétera y etcétera. ¿Para qué fue eso? Nos comieron vivo, nos dijeron de todo, o sea, las reacciones fueron muy fuertes. ¿Cómo es posible que hables mal de tu país? ¿Cómo es posible que diga que aquí hay pobreza, que aquí hay delincuencia? Ustedes son esto, lo otro. Diferentes cosas horribles. Pero lo chistoso es que ni siquiera habían visto el contenido, porque ni siquiera el contenido había salido. O sea, ya estaban sacando conclusiones sin ni siquiera ver un video en YouTube. Señores, vamos a ser sinceros. La República Dominicana es un país maravilloso, lo tiene todo, pero no es perfecto. O sea, al igual que en muchos países de Latinoamérica encontrarás pobreza, encontrarás corrupción, encontrarás delincuencia. ¿Por qué tratamos de tapar el sol con un dedo? Simplemente mira las noticias que dejan mucho que decir. Lo que pretendemos nosotros con esta serie es mostrarte la realidad, no mentirte. Es verdad que la República Dominicana es un paraíso, pero también es cierto que hay muchas cosas que suceden día a día que no son tan buenas. Hace un tiempo atrás, un conocido mío que viaja alrededor del mundo me hizo la pregunta: hey,
yo quisiera ir a la República Dominicana, pero he escuchado que hay mucha delincuencia, que no puedes andar en las calles, que no puedes andar en carro y muchas cosas más. O sea, que hay una percepción de lo malo que es la República Dominicana. Y con esto literalmente queremos mostrar que sí, es verdad, hay sus cosas negativas. Pero si te cohibes por eso que aquellas personas dicen y no sales a conocer, no sales a aventurar, a conocer la cultura dominicana, el pueblo dominicano, te vas a perder de mucho. En nuestro recorrido había muchos momentos en los cuales habíamos pasado por situaciones que nos atemorizaban. Literalmente pensábamos que iba a suceder algo. Y al final no fue así. Y si no hubiéramos tomado ese riesgo de como quiera ir y tratar de descubrir ciertos lugares, y no hubiéramos cohibido porque la gente afuera dice tal y tal cosa, no hubiéramos conocido nada. Y literalmente hemos conocido partes de la República Dominicana que no conocíamos y que nos impactaron de una manera que no te imaginas. O sea, mi consejo es el siguiente: si vas a la República Dominicana, en nuestros videos podrás ver que es posible viajar, es posible conocer. Los dominicanos son un amor. Pero también es cierto que tienes que tener cuidado donde quiera que vayas, así que no confíes en todo el mundo. Pero que eso no te cohiba de conocer a este gran país. Mucho de nuestro contenido aparece en YouTube o en Instagram. Si aún no nos sigues en Instagram, ¿qué estás esperando? Ve corriendo a otra rayita bajo ruta y síguenos. Y suscríbete a YouTube. Sigamos. Señores, algo que me ha llamado bastante la atención es que en el lugar que paramos, las aguas estaban verdecitas y ahora están como media gris, azul, no sé qué pasa. Que es locura, señores, lo que es la naturaleza. Esto está increíble. Y ya que Paola habla de naturaleza, es increíble ver que cuando piensas que lo has visto todo, llegas a un lugar que se ve completamente diferente a lo que ya has visto. Esta es Playa Frontón. Una de las mejores playas de la República Dominicana. Esta está ubicada en la zona de Las Galeras y es una de las playas con las aguas cristalinas y hermosas y con su arena blanquecita. También está rodeada de bosque. Mientras nos preparábamos para salir de la playa, vimos como Pepe sacó basura del agua y lo metió a la lancha. Así que le preguntamos qué piensa de esas personas que dejan basura en la playa. Que son una balsa de puerco todito. ¿Por qué? Porque vienen en su casa, entonces ellos lo hacen eso. Si lo hacen aquí, lo hacen en su casa. Ustedes lo que son una balsa de perro, todo. Hablé yo. Suscríbanse al maldito canal. ¡Ay, Alesia, dale tranquilo! Emily, ¿qué es eso? Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, tanto en Playa Frontón como en Playa Rincón. Y ahora vamos de vuelta al lugar donde cogimos la lancha. Tuvimos un día súper. Ahora volveremos a Santa Bárbara porque queremos mostrarle el lugar en donde vamos a pasar la noche. Y buenos ruteros, ahora mismo estamos en Villa Coconut. Y así como somos nosotros, así de chévere, queremos mostrarle dónde nos estamos quedando, en qué pedazo de villa. Vengan conmigo. ¡Wow! Tiene una bonita y hermosa y coqueta piscinita. ¡Paola, Michelle! ¡Estamos aquí! Vengan a ver esto. Ah, pero eso está chulo. Vamos a ver. Y cómodo. Este está súper nice. Es de material reciclable. Mira el comedor. Wow, esto sí está chulo. Vamos a ver las habitaciones. Vamos a ver. Claro, vamos. Ay, pero mira qué chulo. Sencilla, la decoración y todo, pero aún así se ve. Algo que no puede faltar en una casa cuando hay una mujer son espejos. Claro. Este espejo está bastante amplio. Oh, no, dile, Michelle. Miren este baño. ¿Qué? ¡Oh! ¡Wow! Mira, oh, pero señor, usted viene aquí. Fui.
7 apartamentos. Este es el más grande donde estamos hospedándonos. Es cómoda y está muy cerca de lo que es el malecón de Samaná. Pero también hay algo que no se puede quedar, que es una cocina en común. Aquí las personas se turnean para cocinar, etc. Las personas que vienen a este tipo de villas mayormente no se quedan así para cocinar, sino que comen fuera. Pero aquí tienen la opción de que es cocinar. Y si quieres salir listo para enfrentar el día, te recomendamos el desayuno tradicional que ofrecen en Villa Coconut. No te arrepentirás. ¿Pensabas que ya habíamos acabado? No. Llegó el momento de la adrenalina. Aquí nos encontramos en el zipline que más genera aventura. Recorre las colinas del valle con 64 kilómetros. Si no seríamos otra ruta, no nos atreveríamos a vivir esta aventura. Y vamos a ver cómo es. Yo estoy loco por hacer esto. Me gusta la aventura, me gusta la loquera. Supuestamente las vistas desde arriba son maravillosas. Así que vamos a llevarle con nosotros y ver cómo esto es realmente. Aquí le van a sacar la mamacita a uno. Estoy aquí ahora con mucho ánimo, pero yo espero tener el mismo ánimo cuando me toque tirarme. Recuerden este momento, porque Paola, ustedes lo verán. Usted tiene que venir el zipline de Samaná el Valle, porque este es uno de los zipline más largos y con más estaciones que hay, más seguro. Bueno, ahora estamos subiendo aquí al zipline. Vamos de camino por una ruta que decidimos subir en motor y así uno llega más rápido. Así que vamos a mostrarle un poco cómo se ve el camino. Ángel, tú hablas muy bien el castellano. Sí. ¿De dónde viene ese léxico así tan claro? ¿Qué te digo? Tratando de imitar la gente de Discovery Channel, porque tú sabes que el que ponen en Discovery Channel a dar las informaciones habla español neutro cero, como digo yo. Tú no sabes si esa persona viene de Argentina, si viene de Ecuador, si viene de Bolivia, si viene de cualquier sitio, porque habla español neutro, español Discovery Channel, como yo le llamo. Y yo desde niño traté de imitarlo a ellos. ¿Qué te parece? Nada, yo estoy viendo un precipicio grandísimo y lo trato de comparar con el paracaídas. A ver más o menos cómo va a ser la experiencia. Y nada, vamos a ver, miedo no hay. Vamos a ver cuando estemos deslizándonos por ahí. Ok, nos vemos del otro lado. Subir esta loma todos los días no tiene precio. Desplaza la cámara hacia allá y graba esa vista para que tú veas. Qué maceta de montaña en buen dominicano. Tengo miedo. ¿Pero por qué Chele tiene miedo? No sé. En 10 años laborando, 0 accidentes. Como puede ver, todo es doble. Los cables soportan 26.000 libras, que son súper seguros. Las poleas soportan 10.000. ¿Qué te digo? Tú verás en el transcurso qué es lo que es con esto, que esto es una bacanería. Llegó la hora de la verdad. Paola se va a tirar. Pero el ánimo que tenía al inicio desapareció por completo, de tal manera que no quería hacerlo solo. Tíralo, pues. Ay, Dios mío. El otro. Te tiré el otro. Tranquila. Respira. 2 y 3. ¡Eso, Titi! ¡Miren esa locura! ¡Ay, mano! Eso de cabeza llegó a mí. Señores, sobrevivimos a esta, a la primera de 12. Ahora, que son 2. como vieron. Sí, son 12. Pero está chulo. Por ejemplo, en mi caso, yo me tiré con el chico, pero no era porque tenía miedo, sino porque él tenía miedo y no se quería tirar. El otro. Te tiré el otro. Tranquila. Bueno, por lo que veo es un sistema muy seguro, ya que cada vez que llegamos nos quitan de la cuerda, revisan todo nuevamente y vuelven y nos aseguran. O sea, no tengan miedo, vengan a esto.
Y entonces acabamos, ¿sobrevivieron? ¡Sí! ¿Salgan otra vez? ¡Sí! Paola, dime tú. Señores, déjenme decirles que esto era una eternidad, como que no se acababa. Y cuando por fin le estoy perdiendo el miedo, me quedo a mitad de camino. Me puse a llorar, literal, me puse a llorar. Estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Otra vez. ¡Lo hicieron! ¡Sí! Otra parada que no puede faltar si quieres retirarte del mundo, de todo el ajetreo, de toda la locura, señores. Dominican Tree House Village. Claro que sí, entren a la habitación número 8. Como ustedes ven, es algo bien sencillo, pero no deja de ser bonito. Y lo que me llama mucho la atención es que todo es como de palo, la terminación es excelente. Por ejemplo, ustedes entran, lo primero que hacen es aquí, prenden la luz. Ahora no se nota mucho porque es de día, pero vengan a ver esto, hombre. Aquí tienes donde puedes guardar tus cositas. La vista, señores, la vista aquí es increíble. Si te gusta el campo, te gusta lo verde, este hotel tú tienes que visitarlo sí o sí cuando vengas a Samaná. Tienes tu camita, un lugar para mecerte, ¿verdad? Tú comes algo aquí y tú aquí tranquilito, dígame. Dígame, ¿sí o no? Es bueno. Mientras tanto, antes de enseñarte el baño, suscríbete porque te va a sorprender. Quizás. No sé por qué a todo el mundo siempre le gusta ver los baños. Tienes que salir de la habitación, eso es lo primero. Es aquí mismo cerca. Tú entras al baño, enciendes la luz y aquí tenemos el trono. Dime que no te gustó. Y algo que me llama la atención, antes de enseñarte eso aquí, es que aquí no hay internet. Este lugar es especialmente para las personas que quieren desconectar, que quieren salir de la ciudad, que quieren salir del... Ustedes saben de esa loquera del día a día, vengan para acá. Ahora sí, déjenme enseñarles la ducha. Todo en piedra, como pueden ver. Pero todo funciona, claro que yes. Claro que sí, funciona. Y así se ve la habitación número 8. Estamos de camino a nuestro último destino por hoy, el Salto del Limón. Pero antes decidimos hacer una parada técnica en aquel lugar el cual las personas dicen que es uno de los mejores lugares para comer cerca de la cascada. Estamos en el comedor No. Aquí nos recomendaron, así que si ustedes vienen al Salto del Limón, pasen por aquí a comer. Sí, para recuperarme después de ese épico momento en el zipline. Hay que comer para, ustedes saben, recuperar fuerzas. Está muy rico. Pollo buenísimo. Claro, yo le hago una invitación a todos los turistas que estén por aquí cerca del Salto del Limón, que pasen por el comedor Nonoy, lo más duro. La mejor comida aquí, comedor Nonoy. Famoso a donde quiera que vamos aquí. En Samaná, a donde quiera, lo recomendamos aquí, comedor Nonoy. Después de la comida, seguimos nuestra ruta hacia la cascada. Es bueno que sepan que hay dos maneras para llegar a la cascada. Una es caminando y la otra es a caballo. Muchos te harán creer de que es obligatorio usar caballo, pero no es así. Nosotros optamos por la opción de los caballos, pero para ser honestos, después de ver cómo era el camino que tenían que recorrer estos animales con alguien encima, nos arrepentimos. Que yo soy como demasiado de capital. Yo que no tengo experiencia de campo ni nada. Bueno, aquí estamos en la primera parada que hicimos desde que nos montamos en los caballos. Aquí ellos se quedarán descansando. Este también es el primer lugar de donde se puede ver la cascada, pero para poder apreciarla de cerca aún nos falta caminar algunos minutos. El Salto del Limón, este increíble lugar el cual tú no puedes dejar de visitar cuando tú vengas a Samaná. Este lugar cuenta con una cascada con más de 40 metros de altura que cae sobre una piscina natural. Pero sabes, eso no es todo. Déjame contarte algo más, pero vamos hacia abajo.
recorrido se puede hacer tanto caminando como a caballo. Y este dura como de unos 35 a 40 minutos. Y bajando la lomita que le enseñé anteriormente, dura 10 minutos. Me parece bonito por la cascada. Ok, ¿es tu primera vez aquí? Sí. ¿Es lo que te esperabas o es más? Más. Más. ¿Volverías a venir? No. ¿No volverías? No, porque hay que caminar mucho para acá. Y el salto del limón me parece fenomenal, una vaina bien. Lo malo es la trayectoria por uno caminar. Si tú no vienes con tus reales botas o tus reales chancletas, te quedaste con los caballos y con todo. ¿Tú viniste con esa chancleta caminando? Claro que sí. Ah, pero que tú eres de guerra. Esto en verdad heavy por la caca, de verdad, por la trayectoria. Tienen que bregarlo más bacano, en verdad, porque se ve chiquito. Bueno, yo es primera vez que vengo por aquí, porque yo no pensé que había que caminar tanto. Y yo venía en ese caballo, pensé que ese caballo me iba a tumbar, pero me siento feliz de la vida. Y cuando bajé ese que me digo, bueno, yo por aquí no voy a volver porque esto es demasiado lejos para mí. Este camino aquí a pie es odio. Mi nombre es Dominga, la bebé leche. Como ya escucharon, si vienes a Samaná, tienes que visitar el Salto del Limón. Ahora nosotros seguiremos nuestra ruta por el norte de la República Dominicana, así que prepárense porque vienen cosas muy, pero muy interesantes. Pero todavía hay alguien que les quiere decir algo. Oigan que lo que estamos aquí en el Salto del Limón. Enfócame para allá para que estén claros. Tienen que suscribirse, denle a la campanita como yo, denle like para que puedan venirse aquí. Ella ya lo dijo todo. Nos vemos en la próxima ruta.